Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Hoy vamos a tener un tema que ha sido noticia durante todo este fin de semana, y es que cuando se conoció la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que acusa ser víctima de interceptaciones ilegales que habría sufrido no solo él, sino su esposa y también su equipo de trabajo, además de seguimientos de sus movimientos financieros a través de la DIAN y de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mejor conocido como la UIAF. Una denuncia de la mayor gravedad que enciende las alarmas sobre si se están reeditando o no las chuzadas en el país. Y ahí estamos viendo en pantalla el comunicado de las altas cortes que lanzaron hoy pidiendo garantías para su trabajo y para la vida de los magistrados. Vamos a saludar en este momento a nuestro analista Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol y de Caracol Ahora, que nos acompaña muy amablemente esta noche. Y más adelante le daremos la bienvenida también al doctor Jaime Arrubla. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Usted hoy, ¿qué lectura tiene de esta denuncia que hace el magistrado? Andreina, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de Caracol Ahora, y por supuesto que esto que ha venido siendo denunciado no solo por la Corte Constitucional, quien además fue respaldada por todas las altas cortes, sino que recordemos también, Andreina, la semana pasada en un debate en el Congreso de Control Político liderado por el senador David Luna, se hicieron unas denuncias muy delicadas frente a supuestas actuaciones indebidas por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, que si bien es muy prematuro decir que se puede asemejar a lo ocurrido hace casi 20 años con el capítulo de las chuzadas a las altas cortes, sí prende todas las alarmas y pone en riesgo la democracia de comprobarse que así fuera. Gabriel, el presidente Gustavo Petro escribió lo siguiente, veamos el trino del presidente. Dice: desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del crimen. Y dice lo siguiente: en inspección a la DNI se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que otros gobiernos hicieron en el pasado. Gabriel, esta respuesta del presidente, ¿a usted qué le dice? Además, teniendo en cuenta que son aparatos que prácticamente todos los organismos de inteligencia del mundo tienen. Yo creo, Andreina, que es una respuesta absolutamente insuficiente por varias razones. Lo primero es que aplica un retrovisor de manera innecesaria. Lo segundo es que contrasta con lo dicho por Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia en el debate de control político, donde no negó la posibilidad de que funcionarios del sector de inteligencia pudieran estar por fuera del marco de la ley y por fuera de las instrucciones mismas del gobierno realizando estas interceptaciones. Y tercero, no es común que los organismos de inteligencia revelen a través de derechos de petición a quién le están haciendo seguimiento o qué tipo de equipos tienen. Aquí hay siempre un nivel de secretismo, por eso son organismos de inteligencia. Yo lo que sí creo, Andreina, es que el presidente Gustavo Petro, frente a estas denuncias que han sido realizadas por congresistas y que ahora se suman a las denuncias realizadas por miembros de las altas cortes, debería, por el contrario, asumir una responsabilidad y solicitar las investigaciones a fondo. Yo creo que es hora de que la Fiscalía de manera inmediata comience a dar respuestas, y lo que se conoció es que la fiscal ya está tomando cartas en el asunto, pero lo que sí no puede pasar es volver esto un tema netamente político, con un retrovisor, sin reconocer la posibilidad y la gravedad de los supuestos hechos denunciados. Como usted bien ha dicho, esta denuncia del magistrado Ibáñez está precedida por el debate de control político a la cabeza de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, donde dijo que él no ha solicitado ninguna interceptación ilegal, pero que no responde por otras oficinas de inteligencia. Escuchemos estas declaraciones. No descartamos que algún funcionario X o Y de cualquier inteligencia esté haciendo alguna tropelía,
o cometiendo algún delito. Y es necesario que nos lo digan y pongamos esto en conocimiento de la Fiscalía, que es el órgano competente para investigar delitos tan graves como estos. Pues Gabriel, como usted ha dicho, las chuzadas no son nuevas y no se habrían visto solo en este gobierno. ¿Qué significa y qué implica que un gobierno mantenga vigiladas las comunicaciones de opositores, de medios de comunicación y en este caso de las altas cortes? Esto es gravísimo y no se puede subestimar la gravedad, Andreina, qué pena la redundancia de lo que está sucediendo. Y es grave por dos razones fundamentales. La primera, más obvia y más evidente, es que pone y rompe el equilibrio de poderes, pone en riesgo el principio democrático, altera la función de las Cortes, del Congreso, y verdaderamente es un acto de comprobarse abiertamente ilegal. Y lo segundo es que es grave desde un punto de vista político porque el mismo presidente Gustavo Petro, cuando era senador, fue víctima de estas chuzadas, denunció estas chuzadas, denunció esa clase de abusos de autoridad por parte de autoridades de inteligencia del Estado, razón por la cual además, Andreina, hay que recordarlo, fue por esas chuzadas que se desmanteló el DAS y se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, se creó la UIAF. Es decir, que revivir este capítulo después de las denuncias ocurridas hace 2 décadas, después de que eso hubiera significado una ruptura institucional completa, es de suma gravedad. Yo no quisiera anticiparme porque lo que se tienen hasta ahora son una serie de denuncias. Hay que esperar a que las autoridades judiciales se pronuncien y lleguen al fondo del asunto, pero de comprobarse, Andreina, reitero, no solo sería grave, porque lo está haciendo un gobierno que fue víctima de las chuzadas, sino porque pone en riesgo la democracia en su conjunto. Gabriel, hace unos meses se conoció un borrador de la intención de este gobierno de unificar todas las agencias de inteligencia del Estado. En ese contexto de esto que estamos viendo, encarando de la posible reedición de las chuzadas, ¿esto qué significaría? ¿Y qué tan conveniente puede ser? Esto es absolutamente inconveniente y lo paradójico del asunto, Andreina, fue que fue el mismo propósito del director de inteligencia, del secretario general de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, lo cual es absolutamente contraintuitivo que pase algo similar durante este gobierno. Lo segundo es que este borrador de decreto que al final fue retirado, que al final además por las denuncias que se conocieron en la opinión pública no procedió, concentraba todas las agencias de inteligencia en manos del Ejecutivo, lo cual es absolutamente inconveniente porque imagínese, Andreina, que estén interviniendo y perfilando a periodistas, a opositores, a miembros del Congreso, a miembros de la rama judicial. Eso definitivamente, además de ser ilegal, es absolutamente inconveniente de acuerdo con el principio de la separación de los poderes. Y a esta hora, a las 8:12, saludamos al doctor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que nos acompaña también en sala de prensa. Muchas gracias, doctor Arrubla, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Andreina, y un saludo muy cordial a todos ustedes y a los televidentes. Doctora Arrubla, quiero empezar con usted casi como con un ABC, porque las interceptaciones no son ilegales per se. ¿Cuándo una interceptación es legal y cuándo no lo es? ¿Y qué gravedad reviste esta práctica? A ver, las interceptaciones tienen que ser ordenadas por el juez en el marco de una investigación. En ese supuesto son interceptaciones legítimas. Hay una ley marco de la labor de inteligencia del Estado, pero el Estado de por sí no puede ni investigar a la oposición, ni a las otras ramas del poder público, ni a los periodistas, porque sería abiertamente ilegal, configuraría la comisión de un delito, y para eso no están las agencias de inteligencia. Las agencias de inteligencia están para cumplirle órdenes de los jueces o para motivos de defensa del Estado, pero de ninguna manera para interceptar
a la oposición o a las otras ramas del poder público. Doctora Rula, ahora recordábamos con Gabriel el capítulo amargo de las interceptaciones ilegales que ya vivió el país, del cual usted fue precisamente una de las víctimas, así como el presidente Gustavo Petro, como bien indicaba ahora Gabriel Cifuentes. ¿Qué significó a nivel personal para usted y también para su función y su trabajo haber sido interceptado? O sea, ¿qué significa esto para un juez, saber que está siendo seguido e interceptado? Mire usted, los jueces no fallamos por teléfono, los jueces fallamos en las salas, pues sobre todo cuando, como en la corte, es un cuerpo colegiado. Y nuestro trabajo con nuestros magistrados auxiliares lo hacemos allá en la sede, en la corte. O sea, uno se pregunta, ¿para qué es la interceptación? Tiene un afán intimidatorio, tiene un afán torturante, porque no es bueno uno saber que lo están siguiendo, que lo están intimidando, que lo están interceptando. Pero uno vaya y venga. Pero es que a nosotros nos interceptaron también los teléfonos de los hijos de menores de edad. Eso fue un capítulo aciago para la democracia colombiana que demuestra la vulnerabilidad en que puede estar sometida la rama judicial del poder público frente a otros organismos del Estado. Esto llegó a tal punto que las Naciones Unidas, a través de la Comisión contra la Tortura y para la Independencia Judicial, llegaron a pedir amparo para lo que era nuestra labor como jueces de la República. Este es un mal capítulo. Esto llevó a que el TAS se terminara porque estaba cumpliendo unas labores muy distintas a su labor misional. Se creó toda una ley marco para el manejo de todo esto, lo que es la inteligencia, y pues, estamos volviendo a caer en lo mismo. El presidente ha dicho que él no dio órdenes. Está bien, hay que creerle, pero eso de que ni siquiera hay máquinas para realizar esta labor, eso sí es una ingenuidad, porque esto no es ninguna máquina sofisticada. Esto es una máquina del tamaño de un computador que se consiguen en el mercado y que todos los organismos de inteligencia la tienen. No se trata entonces de que el jefe de Estado justifique o trate de decir que no, que hay una cortina de humo. Lo que él debería hacer como jefe de Estado es garantizar la independencia judicial, garantizar y colaborar con la investigación, y que si alguno de sus funcionarios se ha salido al redil, no le ha atendido sus órdenes, pues que sea por la justicia sancionado, y que el Ejecutivo, en esa colaboración que ordena la Constitución, preste toda la colaboración para que esas investigaciones puedan realizarse. Gabriel Cifuentes, políticamente, ¿qué efectos puede tener esto? ¿Puede incidir de alguna manera en la próxima legislatura o en el remesón ministerial que ya se ha anunciado? Yo, Andreina, soy escéptico frente a esa tesis porque el presidente ha salido a defender los funcionarios. No he leído un trino, no he leído un comunicado donde lamenta los hechos, donde ordena que se adelanten las investigaciones como correspondería que se hiciera, y remover, por ejemplo, en este momento a Carlos Ramón González o tomar medidas significaría políticamente asumir una responsabilidad que no están dispuestos a asumir, por una sencilla razón, Andreina, y es que esto significaría que el gobierno nacional presunta y posiblemente estaría incurriendo en actos absolutamente violatorios de la Constitución y que tanto criticaron cuando fueron oposición. Esto políticamente tiene una gravedad inusitada. Quizás las personas no sean tan conscientes de lo que está pasando, pero los seguimientos ilegales, las chuzadas, son estrategias verdaderamente de regímenes autoritarios, y el presidente Gustavo Petro, que además de buena fe creo que confía en sus funcionarios, no está dispuesto a dar su brazo a torcer y reconocer algún tipo de responsabilidad.
en la legislatura. Habrá que ver, usted sabe, Andreina, mejor que yo, que en política una semana es largo plazo. Habrá que ver si este escándalo escala para que iniciando la tercera legislatura sigan promoviéndose debates de control político, o que la fiscalía dé resultados contundentes, cosa que al parecer en el corto o mediano plazo no sucederá, y que podrían generar un debate de otras dimensiones. Por ahora, Andreina, lo que yo sí le puedo decir es que se lamenta profundamente que desde el gobierno nacional se haya puesto como narrativa, o que la respuesta del mismo gobierno no sea ordenar las investigaciones, sino de tajo negar cualquier tipo de acusación, poner el retrovisor y negar cualquier hecho de esta naturaleza, que además yo sí le quiero decir a Andreina, y aquí está el doctor Arrula, cuando las altas cortes hacen un pronunciamiento de esta naturaleza es porque tienen información suficiente para respaldarla. Las altas cortes no juegan a la política, no son susceptibles de esos juegos y de esas dinámicas, y el hecho de que un magistrado de la Corte Constitucional haya hecho estas denuncias es de suma gravedad, que además se suma a las denuncias ya realizadas por el senador David Luna la semana pasada en el marco del debate de control político al director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, doctora Rula, estamos hablando de un magistrado que las personas que lo conocen, creo que usted tiene esa condición, dicen que es de la mayor seriedad. ¿Es así? Sin la menor duda, conozco al doctor Jorge Enrique Ibáñez desde hace ya bastantes años y tengo la mejor impresión de que es una persona seria y correcta. Y en su denuncia ante la fiscal, él lo dice, y él no tiene ningún reato en señalar que son interceptaciones que vienen desde el Estado. O sea que sus razones tiene para decir esto, porque él no obra a la ligera. Luego, esto para el gobierno es muy grave, supremamente grave, pero es más grave para la democracia colombiana, porque esto es una intimidad, un ataque a la independencia judicial. El presidente, como jefe de Estado, debía haber adoptado no una defensa política como lo está haciendo, sino un respaldo a las instituciones, a la independencia judicial, y garantizar que se va a permitir una investigación, y que si en su gobierno hay funcionarios que lo han desatendido, como él dice, pues que van a prestar toda la colaboración para que respondan ante las investigaciones criminales. Eso de salir a echar cortinas de humo y a decir que su gobierno no obra como en el pasado, es decir, lo que el espejo retrovisor, eso es una tontería. Puede que políticamente sea una defensa, pero para la democracia es un perjuicio, porque nada más y nada menos que el jefe de Estado, es que no es el presidente de la República, no es el director de la rama ejecutiva, es el jefe de Estado. Esa es la función que la Constitución le asigna, y debe garantizar no solamente la independencia judicial, sino que las investigaciones criminales fluyan, y más si lo que van a investigar es a su propio gobierno, porque al parecer desde allá es donde vienen esas interceptaciones indebidas, según lo ha dicho el mismo denunciante. En esa inconveniencia de sacar el retrovisor como disculpa, pues ambos, nuestros invitados de hoy, los dos están de acuerdo, pues que no es, digamos, la manera de responder del presidente de la República. Y hemos dicho ya que esto está en investigación, pero, doctora Rula, vuelvo con usted, de comprobarse la veracidad, esto, ¿qué intereses puede haber detrás, teniendo en cuenta que es justo al alto tribunal que tiene la responsabilidad de revisar la legalidad de los proyectos que se están tramitando en el Congreso y que además son de interés del gobierno, la Corte Constitucional? Es es un asunto muy delicado, porque es que precisamente la Corte Constitucional es el juez del Congreso, de que el Congreso en su labor legislativa cumpla con la Constitución, que es la norma de normas. Y todos hemos visto que la Corte Constitucional
ha hecho ese equilibrio de pesos y contrapesos frente a la reforma tributaria, frente al Ministerio de la Igualdad. Es de esperarse que haya incomodidad en el Ejecutivo porque se han caído algunas normas, pero la incomodidad es una cosa normal, pero de allí a dar un paso hacia que intercepten a los magistrados, al doctor Enrique, a Ibáñez, a su equipo de trabajo, ya es una cosa muy delicada. Recordemos que en Estados Unidos, por algo así, a un partido político se cayó un presidente de la República. Imagínese que hubiera sido a la Corte de los Estados Unidos. María, hubiera temblado el mundo. Aquí tiene que temblar Colombia, porque esto es un asunto muy delicado. Y lo que debe hacer el presidente es apoyar la investigación y garantizar la independencia de los magistrados. No salir a echar nubes de humo para que esto, que es que él no, que en su gobierno no se hace lo que se hacía en el pasado, pero es que se está haciendo, porque es que lo está denunciando el magistrado que está llevando procesos muy delicados que afectan al gobierno y está siendo investigado. Eso es muy grave, eso desdice de nuestra institucionalidad, eso fatiga nuestra democracia e indiscutiblemente al gobierno lo deja en calzas prietas. En vez de ponerle la actitud que ha puesto, debería poner una actitud de colaboración, de respeto a la independencia judicial, y eso hablaría mejor del mismo gobierno. Gabriel, además de esto, pues hay que recordar también el caso de María Elvis Mesa, ¿no? A la que interrogaron y también supuestamente hubo una interceptación ilegal. O sea, que no sería la primera vez que todo en investigación, pero algunos dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. Yo, Andreina, le haría la siguiente pregunta, es decir, ¿para qué están diseñados los organismos de inteligencia en el país? ¿Para qué? Para combatir la criminalidad organizada, para atajar las amenazas contra la integridad del Estado y de sus instituciones. Si la presidencia, si se comprobase que la presidencia o funcionarios del Ejecutivo están detrás de esto, significaría que los organismos de inteligencia, en vez de estar enfocados única y exclusivamente, como lo manda la ley y la Constitución, en buscar criminales, desarticular cadenas del crimen, estaría persiguiendo a las instituciones. Es lo mismo que hacía la Gestapo en Alemania. Esto no se puede permitir. Esto verdaderamente es una ruptura completa de los valores democráticos, ya sea cuando se intercepta a la niñera, ya sea cuando se intercepta a un magistrado. La inteligencia de un Estado que además se financia con los recursos públicos de todos los contribuyentes debe estar destinado a desmantelar estructuras criminales, no a perfilar, perseguir, intimidar y chuzar a ciudadanos y a funcionarios públicos, porque ahí es donde se rompe la confianza con el Estado, porque es ahí donde se comete el prevaricato, el delito, la persecución más infame de la cual no debería ser protagonista ningún gobierno. Es por eso, Andreina, que tal como lo decía al principio, y con esto coincido con el exmagistrado, la respuesta del presidente primero deja mucho que desear y se espera verdaderamente que las autoridades judiciales lleguen al fondo y ojalá por el bien de Colombia, de la democracia, sea un malentendido y el presidente de la República tenga la razón. Pero si esto verdaderamente está ocurriendo, se tiene que llegar al fondo del asunto, con toda la contundencia, hasta las últimas responsabilidades, porque estamos enfrente potencialmente a una ruptura institucional tal y como se vivió en la época de las chuzadas del DAS a la Corte Suprema de la Justicia, y a periodistas y a defensores de derechos humanos y a ciudadanos. La inteligencia debe estar enfocada en perseguir a los criminales y no a las instituciones y a los ciudadanos. Doctora Rubla, para cerrar, no es la primera vez que se ejerce este tipo de presiones indebidas a las Cortes, ya lo veíamos en la pasada elección de la fiscal. ¿Cómo deben actuar los magistrados para defender su autonomía e independencia? Yo creo que los magistrados han actuado como lo tenían que hacer, dando ejemplo, denunciando el hecho ante la autoridad competente
esperando que esa autoridad competente obre con prontitud, correcto, y esperando que las demás ramas del poder público colaboren con esa investigación, tanto el gobierno como el Congreso, y mire usted la solidaridad de todas las cortes. Eso es una democracia, así se debe actuar. Los magistrados están dando un ejemplo de rectitud y seguir para adelante cumpliendo su deber, porque no debe un juez dejarse intimidar por nada ni por nadie. El juez no solamente debe reclamar su independencia, sino que debe ejercerla, porque el juez tiene que ser independiente y no se puede dejar intimidar por cuestiones como esta. Que la pongan en evidencia, pero que sigan cumpliendo con su deber, porque cuando las democracias fallan, la columna vertebral, la columna de hierro, tiene que ser la justicia. Jaime Arrubla y a Gabriel Cifuentes, muchísimas gracias por acompañarnos a entender la magnitud y la importancia de esta denuncia y, por supuesto, todos esperamos que se esclarezca por el bien del país y de la democracia. Que tengan una muy feliz noche. Muchas gracias. Un saludo al doctor Gabriel. Y así, cuando son las 8:30 en punto, terminamos sala de prensa aquí en Caracol Ahora. Que tengan una muy feliz noche. Hasta luego.